un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Qué bueno que tenemos a nuestro gran amigo Rubén Chirino, hoy lunes, arrancando la semana. Rubén, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Igualmente para todos ustedes, mucha salud, lo primordial para poder seguir batallando en este país. Así es, querido amigo. Mira, Erika estaba mencionando en el segmento anterior, en el Está Circulando, algo que nos llama la atención, y es que se ha dicho que la oposición venezolana finalmente ha publicado el reglamento de las elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial. Ustedes, en el más reciente estudio de CATI Venezuela, de Mega Análisis, evaluaron la intención de voto. Yo quisiera que tú nos hicieras un compacto, un resumen. ¿Por qué te lo decimos? Porque aquí estábamos hablando, Catherine, Julio, Génesis, Bururú, todo el equipo del programa, y ellos mismos me decían, mira, Mingo, la gente en la calle no sabe que hay primarias. La gente en la calle no va a participar en esas primarias. La gente en la calle mayoritariamente desconoce que estén pautadas unas elecciones primarias. La gente en la calle está alejada de la política, está completamente desmotivada. La opinión pública no cree en los convocantes de estas elecciones primarias. Entonces, este análisis, yo sé que ustedes evaluaron muchísimos temas, pero el equipo de producción quisiera que tú comenzaras por aquí. ¿Qué encontraste tú y qué recientemente puedas agregar a esto de la intención de voto? ¿Por qué el ciudadano venezolano mayoritariamente no cree en el voto como estrategia electoral para salir de este desastre de Maduro? Bueno, Mingo, interesante la pregunta y muy pertinente por parte del equipo ese debate. En primer lugar, hay que perfilar al venezolano. La mayoría de los venezolanos son opositores al gobierno de Maduro. Son contrarios, adversos al socialismo. Están completamente desconectados de un tipo de mensaje que con frecuencia se emite de parte de los segmentos que hacen política en el país. Entonces, ya teniendo claro que tenemos una mayoría de los venezolanos que está en esos perfiles, ¿verdad? Que, por ejemplo, de manera acérrima se opone al socialismo en alrededor del 85% y rechaza a Maduro en el gobierno y al chavismo en alrededor del 73%. Estamos claros que tenemos un grueso de país opositor, opositor, así de simple, que porque no tengan una creencia política partidista y estén contrarios al chavismo, no significa que sean, como mal los llaman algunos analistas, ni. No, ellos no son ni. Es una gran y aplastante mayoría que es opositora a todo este estado de cosas. ¿Qué pasa? Que esa aplastante mayoría, por muchos años, ha creído, ha depositado confianza, ha depositado expectativas en actores políticos que en determinados momentos han sido receptáculos de esa expectativa, han sido temporalmente mal ungidos temporalmente con esa expectativa y han terminado por desengañar a los venezolanos o engañar a los venezolanos, mejor dicho, no cumplir con las expectativas, con todo esa responsabilidad tan abrumadora y mayoritariamente depositada en ellos. Sigue existiendo esa mayoría, pero ahora es desconfiada. Y desconfía del CNE porque muchas veces no esa mayoría, porque esa mayoría no ha ido a votar porque ha desconfiado ya de hace un rato largo, desde el 2018 para acá, esa mayoría se ha desconectado porque cuando la última vez que participó de manera voluminosa fue en el 2015. Pero visto lo que fue la decepción de esa asamblea electa en 2015,
se concluyó que el voto no es elemento o no ha sido el elemento que pueda promover un cambio. ¿Qué pasa? Si por ahí hay una gente de oposición colocándonos en los zapatos de esta mayoría, tratemos de hacerlo coloquialmente. Hay por ahí una gente que habla de unas elecciones, que habla de hacer primarias. Ah, ok, qué bueno. Ojalá y salga algo bueno de eso. ¿Y cómo es eso? No, eso es con el CNE. Listo. Primer punto para desconfiar y desconectarse de esa gente. No, yo no quiero saber de eso. Claro. Apenas 9.1% de ese volumen opositor, del volumen mayoritario opositor del país, apenas 9.1%, vería, cuando se le plantea ese escenario, hipotéticamente, vería con buenos ojos la presencia del CNE. Y un 82.5% de ese 73%, de esa gran mayoría opositora, dice, no, con CNE no, con máquinas no. Primer elemento clave para desconectarte y para decir, no quiero participar en un evento del cual lo poco que se sabe tiene que ver con lo que más rechaza la gente, que es el CNE. Entonces, si hay elementos para desconectarte de alguien o de un gran grupo, son los elementos o los temas en los cuales desconfían. Entonces, esto es el mundo al revés. Buena parte de este segmento que se encarga de este tipo de eventos, como esas primarias, o la gran mayoría del sector de oposición en Venezuela, del sector político, del sector político, actores, diputados, etcétera. Esa gran mayoría de políticos de oposición no entienden de que tienen un capital humano monstruoso, opuesto al gobierno, opuesto al socialismo, pero que necesita creer, y para creer tú tienes que decirle cosas que te cree. Claro. Es simple, va a tratar de no enamorarlo, reenamorarlo. Lo que pasa es que los mismos actores, con las mismas canciones, con las mismas serenatas, con las mismas invitaciones a los mismos lugares, no van a enamorar a este sector mayoritario del país. Cuando a los venezolanos le preguntamos en la encuesta, ¿por qué no quieres al CNE? Que de entrada lo que lo haría no participar en las primarias. Conseguimos respuestas, era una pregunta múltiple abierta, con respuesta múltiple. O sea que alguien podía decir, mira, porque el CNE es del chavismo y porque las máquinas están arregladas. Bueno, eso son dos respuestas en una. Entonces, ese tipo de preguntas se cataloga como pregunta abierta de respuesta múltiple. En ese sentido, 94.3% dice no, porque ganaría el candidato que le conviene al chavismo. Porque esta pregunta se le hizo a ese grueso que es opositor y no quiere al CNE. ¿Por Claro. qué no lo quiere? No se lo estamos preguntando a la minoría que cree en el chavismo, no. Se lo estamos preguntando al segmento al cual en teoría los actores que en teoría son de oposición deberían dirigir su mensaje. Bueno, más simple no puede ser un análisis de esta situación mercado político voto. Entonces, ¿a quién le tengo que hablar yo? A los opositores. Bueno, esos opositores que no quieren al CNE dice 94.3 porque ganaría el candidato que le conviene al chavismo. 82.5, el chavismo tendrá la lista de los que voten. 81.9 de frecuencia de respuesta, el CNE es del chavismo. Imagínense ustedes. Caray. El CNE es del chavismo. 75.9, el chavismo sabrá por quiénes votamos. 70.7, no confío en el CNE ni en las máquinas. 65.1 dice, en las cosas de la oposición no debe participar el chavismo. O sea, hay una claridad, y así hay otra respuesta. Hay una claridad y argumento de razones por las cuales los venezolanos de oposición no participarían en unas primarias dirigidas y guiadas por el CNE y sus máquinas, que son el del tamaño de una catedral, como dice nuestro refrán popular. O sea, no quererlas ver en el segmento opositor es jugar a divorciarte cada vez más de esa mayoría, que es un capital potencial que tú tienes allí, desalentado, molesto contigo, cansado de oír las mismas chácharas, pero si tú le hablas de lo que quiere escuchar, porque necesita ganarle la confianza. Bueno, entonces, ¿qué va a tener? Unas primarias con un CNE en donde el candidato
será electo con la participación del 10% del mundo opositor, probablemente. Sí. Y al día siguiente, una gran mayoría de los que no fueron a votar, opositores, dirán, ese es el candidato que le conviene al chavismo, ese es el peor de los candidatos, y el chavismo del otro lado dirá, cuando saque los números del 10% del segmento opositor, que apenas es el 7% del mundo, de lo que es el universo total de personas mayores de 18 años, si fuesen todos estaríamos hablando del 73%, pero si nada más va el 10, es el 7. Claro, en las últimas, el gobierno riéndose de eso. En las últimas horas han salido actores políticos que defienden las primarias con el CNE, diciendo, bueno, pero ¿cómo no vamos a participar en unas primarias con el CNE si las elecciones del año que viene presidenciales son con el CNE? Entonces, e interpretando un poco el auditorio nuestro también, Rubén, quiere que les cuente, que de hecho ustedes lo han realizado en este estudio, ¿cómo quedarían con o sin CNE los candidatos? ¿Cómo quedaría María Corina? ¿Cuántos votos tendría? ¿Y cuál sería el porcentaje? Nos están preguntando. Es un poco también la pregunta que hace Raúl Parra, muy buena, que quiere saber con qué porcentaje ganaría hipotéticamente algún líder de la oposición, precisamente basados en esa alta abstención que se prevé. Claro, y Megaanálisis con Rubén y su equipo evaluaron a María Corina, a Rubén, a Rosales, evaluaron a Rauseo, evaluaron a Capriles, evaluaron a Guaidó. Y entonces sería bien bueno, Rubén, que tú les explicaras los porcentajes, que yo creo que son pequeñísimos de cada uno. Bueno, en el escenario, sin definir la metodología, ¿no? O sea, planteándolo de manera, dejando abierta la posibilidad de que no esté el CNE, ¿ok? O sea, porque cuando le preguntamos al 73.1% por quién votaría en una primaria, obviamente esa persona que responde partiendo del hecho de que iría, y solamente iría si es sin el CNE. Si es sin el CNE. Exacto. Y los que respondieron que aceptan al CNE irían si es con el CNE. O sea que cada quien responde dentro de su opinión que lo haría ir. Exacto. Entonces en ese escenario hay un 28.7 que dice ninguno, un 20.7 que dice no sabe, todo eso suma casi 50%, hay un 22.1 que dice María Corina Machado, hay un 9.8 que respondió Manuel Rosales, Benjamín Rauseo 5.9, Capriles 5.7, Guaidó 4.1, bueno, y de ahí en adelante todavía la cuestión se hace más pequeña con Henry Falcón 1.1, Delta Solórzano 0.6, Gustavo Duque 0.3, Carlos Prosperi 0.2 y otros 12 nombres 0.8. Eso es en este escenario. Ninguno. En el mes de febrero nosotros Impresionante. Sí. Bueno, en el mes de febrero nosotros hicimos la pregunta con o sin CNE y los resultados variarían mucho. Porque, obvio, en este caso estaría votando el 73% del país, en lo cual sería un evento monumental, hablando políticamente hablando. Claro, participaría seguramente el 50% de ese 73%, porque ya vemos que hay, si lo hacemos hoy, ¿no? Si se hace hoy el evento, hay casi un 50% que entre los no sabe ninguno que aún no se han definido, pero tendrías una participación no de 7% del país, sino del 35% del universo electoral, lo cual sería bastante significativo, pero bastante atomizado, ¿no? A nivel de votación. No obstante, si eso no llega a ser así, sino que es el CNE, como dije hace unos segundos, seguramente la participación será de un 10% y la ventaja inicial en ese escenario la tendrá Manuel Rosales, por producto del peso específico que tiene el Estado Zulia sobre lo que es el evento electoral y sobre lo que tiene él sobre el Estado Zulia. Claro. A nivel de confianzas, hay una curva que sigue ahí en la gráfica que se ven las tendencias. Se ve como el ninguno paulatinamente está bajando. Sigue siendo abrumadoramente alto, pero paulatinamente está bajando. Él no sabe, se mantiene igual prácticamente. María Corina Machado tiene un ascenso
paulatino también. Luego Manuel Rosales se mantiene alrededor de los 9 puntos, porque Manuel Rosales cuenta, como lo conversamos la otra vez, con lo que es el músculo del estado Zulia, pero Manuel Rosales es muy rechazado y no está en el radar fuera del estado Zulia. Sí, vamos a hacer algo, Rubén. Tenemos que identificar brevemente. Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, hoy acá. En tu estudio hay otros aspectos, pero igual vamos a redondear esta parte que queda con puntos suspensivos porque la gente quiere saber sobre el rechazo al socialismo del siglo XXI. ¿Cómo es posible que ninguna de las otras opciones capitalice ese rechazo impresionante? Y además que Rubén y el equipo de Mega Análisis evaluaron los grandes daños que ha causado el socialismo, los dos grandes temas que la gente dice, wow, sufre, esto exactamente, que padece, pues, ¿no? Y en materia de salario y en materia de servicios también hay datos interesantísimos de este más reciente estudio de Mega Análisis, pero vamos a identificar, en breve regresamos con Rubén Chirino. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, con Mingo. Desde mañana martes la estamos esperando en el Salón de Belleza Tarena. Tú vas a ir mañana martes, ¿no? Quiero ir mañana. Tú vas a ir mañana martes. Voy a ir. Bueno, pero haz tu cita, mujer. Sí. Haz tu cita. Tienes que llamar para que te atiendan en el Salón de Belleza Tarena con doble E 0414-222-6577. Ahí está Teresa. Teresa, que es una maestra siempre al día, siempre actualizada con relación a las tendencias en el mundo entero en cuanto a la propuesta que lleva ella adelante. Pero usted, porque cada mujer es distinta, cada mujer tiene su propia personalidad, cada mujer tiene su color de piel, cada mujer tiene su tipo de cabello, cada mujer proyecta una imagen diferente. Bueno, y eso usted lo va a realzar en el Salón de Belleza Tarena con Teresa y el equipo de profesionales maravillosas, todas esas mujeres que están allí, de peluqueras y manicuristas. Estamos hablando más de 35 años de trayectoria, por el amor de Dios. No estamos hablando de alguien que está innovando, que está aterrizando en este terreno. Aquí hay una experiencia, aquí hay una hoja de vida, aquí hay toda una propuesta que tiene años, pues, ¿no? Y están en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta, no tiene pérdida. Salón de Belleza Tarena. Usted va a lograr ese look de la mujer bonita, Pretty Woman, con todo cariño. Distasi Motors. Estoy esperando. Me invitaron a probar una camioneta. Déjeme decirle que estas camionetas pick-up JMC que representa y que tiene para usted Distasi Motors son mucho más económicas que las que son iguales de la competencia. Y yo quiero que usted compruebe esto. Además, converse con mis amigos. ¿Qué le cuesta? Converse sin ningún compromiso con mis amigos de Distasi Motors. Mira, Mingo me dijo que yo puedo pagar esto, que yo puedo pagar una inicial y que puedo pagar unas cuotas. Eso es verdad. Converse con ellos. Son unas camionetas pick-up que tienen distintas características. Y son JMC porque ahora Distasi Motors es también concesionario autorizado JMC. Vayan al Instagram de Distasi Motors y ahí ustedes van a poder, ahí las tienen. Tremendas camionetas. Le voy a dar un número directo, 0212-285-7779 de Distasi Motors. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Ajá, bueno, Rubén Chirino, que si las elecciones primarias fueran este domingo, entonces, según Mega Análisis, ganaría María Corina. ¿Con o sin CNE? Es una pregunta también abierta que te están haciendo en estos momentos. Sí, pues, pero ¿no? el señor Luis Angulo dice que en Barinas se pudo, que se hizo una elección con el CNE y se ganaron esas elecciones, que es la mejor demostración que sí se puede ganar. Sí, ¿y quién la ganó?
un candidato opositor. ¿De la oposición? Sí, ¿Estás seguro? dice el señor Luis Carlos Angulo Pérez. ¿Es seguro? Rubén, te escuchamos. Bueno, al señor Luis Carlos Pérez, ¿no? Bueno, que la única manera, a veces hay que respirar profundo porque se simplifica mucho el tema del voto para segmentos de la sociedad o segmentos más que todo partidizados. Porque es que hay que entender que hay un venezolano de a pie partidizado. No hicimos esta pregunta aquí. Miren, señores que tienen un carnet de un partido, que se ponen su franela, que tienen en su casa la foto de un expresidente. Bueno, eso hay que respetarlo. Eso es algo muy, muy demócrata, querer estar en un partido, hacer vida partidista, reunirse cuando les llaman, salir corriendo. Eso es propio, eso hay que respetarlo. Pero ustedes solamente son, a nivel de oposición, el 7% del país. A nivel del chavismo, un 12%. El resto no tiene un carnet de un partido. El resto no tiene una foto de un expresidente o de un diputado. El resto no hace vida partidista. No se sabe un himno de un partido. No se sabe la historia. No tiene vida de ese tipo. Entonces, claro, a veces hay gente que simplifica el tema electoral porque cree que maquinaria, la gente, la organización, la única manera de que el país le pueda hacer frente en un escenario electoral al gobierno y al chavismo es en un escenario en donde haya una participación aplastante del país, aplastante, una participación aplastante, una verdadera, un verdadero deslave de población volcado a las urnas. Pero eso no está en los partidos. Eso no está en los partidos. Eso está en el 85% que dice que el socialismo es miseria, mal vivir, es hambre. Ahí hay un 80% que sí. Lo hacen moverse bien. Y olvídense, en ninguna de las elecciones en donde ha tenido algún tipo de presencia, y lo digo con toda responsabilidad, de hecho, nosotros tenemos estudios que no hemos publicado, pero por ejemplo, en el país hay mesas unitarias. Mesas unitarias. Y pregúntense, el que quiere va a ir la revisa en el CNE. Mesas unitarias. Son centros de votaciones de una sola mesa. Valga la redundancia, ¿no? La reiterada redundancia. De una sola mesa. En esos centros de votación de una sola mesa. Eso representan un altísimo porcentaje de los centros de votación del país. Estoy casi seguro, ahorita no tengo el número a la mano, superan el 40%. Y esos centros de votación, que están mucho en zonas rurales, tienen participación del 100%. 100% de participación. Y casi siempre son el voto opositor al chavismo, es cero votos, 540 y tantos votos contra cero. Eso es por falta de presencia, o porque se hace lo que quieren esos centros unitarios. Bueno, no, eso no lo van a poder resolver. Lo que pueden resolver es que en las zonas urbanas, este 80% o en el resto del país, se desboque a votar de tal manera que compense esos centros unitarios. Claro. Porque no hay manera de tapar ese boquete, por decirlo así. Entonces, la única manera de poder vencer al chavismo en un escenario electoral es que haya una participación extremadamente masiva. En grupos minoritarios, que votó el 35, que votó el 28, que votó el 30, ahí va a ganar el chavismo, o candidato conveniente para ambos sectores. Así de sencillo. Pero no hay una elección real en donde tú digas, bueno, ganó la oposición. De hecho, la última elección que ganó la oposición nacional fue la Asamblea Nacional, la del 2015, pero motivada a un contexto anterior, el hambre. El país se debatía en colas buscando un paquete de harina pan, no podemos olvidar eso. Colas kilométricas buscando un litro de aceite. Bueno, esa gente por hambre votó porque le dijeron algo. El eslogan era cola más. Ese era el eslogan. Ni una cola más. Las colas lo tenían hasta las tías. Bueno, ahora, pasados 2 años, más desacreditada la oposición. Si me preguntan a mí, lo digo por la calle al medio, señor político opositor, ¿usted quiere ganar la confianza de los venezolanos? Ataque al socialismo. Claro. Deslíndese de los que han engañado a los venezolanos. Eso. Y diga, ni un inmigrante más, no ni una cola más, ni un inmigrante más, para que los venezolanos vuelvan al país.
no tiene que haber solamente un cambio de presidente, Ujú. tiene que haber un cambio de modelo, porque los venezolanos se dan cuenta, ya se dieron cuenta, de que el tema del presidente no es realmente efectivo en un cambio si el modelo sigue siendo el mismo, si los políticos siguen haciéndose de las Corpoelec, de las hidrológicas, si sigues pasando y ves los cementerios de unidades de transporte deterioradas y abandonadas, la caída de la estructura física, porque las empresas del Estado no son empresas de nadie, son empresas que tienen un barril sin fondo para inyectarle y perderse en corrupción. Y bueno, el tema de la corrupción también lo tocamos. O sea que no se pongan a estar creyendo que porque se reúnan 2 o 3 políticos y digan tal sigla, XY apoya a tal cosa, fulanito tal, el partido tal, con esos partidos no hacen un templete bueno. Sépanlo. Rubén, una pregunta. Con todas estas protestas de trabajadores públicos exigiendo una mejora en el salario, ¿esto no pudiera también tener un impacto y de repente promover este voto de la oposición? Pero hay que canalizarlo, Erika, porque esas protestas, fíjate tú, nosotros publicamos en el estudio, le preguntamos a los venezolanos, nosotros aquí no hay un análisis económico en este resultado. No es que si el Producto Interno Bruto, que si no, ni la reunión de tripartita, no. Señor jefe de hogar, ¿cuánto debería ser el salario mínimo? Son los que gastan, compran. En números estadísticos promedio, el salario mínimo debería ser de $444 y la mediana de $400. Bueno, nosotros publicamos este estudio. A los 2 días salió uno de los precandidatos, creo que es Enrique Capriles, y dice: yo cuando sea presidente pondré el salario mínimo en $400. A los 2 días después nosotros publicamos el estudio. Y dije, bueno, que chévere. Esto es volar sin instrumentos. Es pareciera que están volando entre las nubes, en la tormenta, sin instrumentos. A Capriles yo le diría: mira, Capriles, esta encuesta es del mes de abril del 2023. Claro. En el 2024, tú no sabes si la gente quiere $800 o $2,000. No sé. Entonces, ¿por qué tan populista, o por qué de manera tan populista y tan simplista se ve al venezolano y el razonar del venezolano? El venezolano no es un ser, sí, está atribulado, no lo va a estar, ¿cómo no estarlo con todo lo vivido? Pero el venezolano no es como aquella paradoja de Stalin y la gallina, que después que está desplumada le va lanzando cositas y la gallina sigue caminando. No, el venezolano ha padecido el dolor más grande, la herida más importante que tiene la mayoría de los venezolanos. No es la traición y el engaño de un segmento de oposición, es la fragmentación de nuestra venezolanidad al separarse la familia, al tener los hijos fuera, al ya no ver las sempiternas fotos del abuelo y del bisabuelo con el gentío detrás y delante sentado, al no poderse reunir. Esa herida sigue abierta, supura día a día, cada vez que alguien muere y se despide y no puede verse la cara. Esa herida tiene 2 responsables: el chavismo, el socialismo, los que lo promueven, y los que siendo de oposición son vistos por el 75% de los venezolanos como que se benefician de este estado de cosas, pues también lo preguntamos. Entonces, no digan, yo te voy a dar $400. No simplifique a esa persona. Esa persona sí quiere $400, pero también quiere que su hijo vuelva, que su hermano vuelva, quiere pintar la casa, quiere que cuando sale con el niño y el niño pide el helado, quiere poderle comprar un helado, quiere vivir y dejar de sufrir y sobrevivir. Eso va más allá de $400. No solo de pan vive el venezolano. Ciertamente, Erika, el epicentro del tema salarial es un epicentro social inestable, conflictivo, porque a diferencia de los años anteriores, del 2018, del 2017, 2016, teníamos las colas por comida, no había comida, pero ahora hay. El abastecimiento es el único ítem que ha cambiado para bien en los últimos
4 o 5 años. Abastecimiento, ha aumentado el abastecimiento. Pero no hay Pero el poder dinero para adquisitivo es comprarlo. nulo. Entonces tiene gente velando anaqueles, tiene gente caminando por pasillos, imaginando lo que compraría, pero no puede comprar. Sí. Eso crea un ambiente inestable social que no sabemos cómo pueda terminar parando, pero todavía no es encausado de manera política porque hay un punto álgido, el tema ideológico, aunque lo quieran menospreciar el 7% de los que hacen vida partidista. A los venezolanos le dicen que se acabe el socialismo para siempre, que los corruptos vayan presos, que los venezolanos vengan a trabajar y puedan producir dinero. Y empezando a oír eso, el venezolano puede que medio abra la cortina así y diga, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, que se interese un poco. Ajá, ¿qué es lo que dice aquel? ¿Qué es lo que dice aquella? Ah, sí. Porque si de resto no se tocan esas teclas, olvídense, señores. No, eso es que los venezolanos quieren estar unidos. No, los venezolanos no quieren estar unidos con el chavismo. El chavismo es 10%, 12%. Sí. El venezolano quiere estar unido es con el hijo que tiene fuera, la mamá que está en otro lado, el sobrino que está en Perú, el nieto que está en Ecuador. Con eso es que quiere estar unidos los venezolanos. El venezolano no quiere estar unido con gente que parezca corrupta. Por eso a veces los políticos creen que tomándose fotos en todas partes son chéveres. Pues no. Yo te veo una foto con alguien malo y yo digo, no, este no a Maduro no lo quiere nadie, pero tampoco a los actores de la oposición, ¿vale? Sí, exactamente. Fíjate que... es una tragedia. Una tragedia porque ellos están promoviendo y están mercadeando una cosa que llaman elecciones libres y eso es mentira. No capitalizan el descontento. No tienen vida. Además, no hay manera de capitalizarlo si no te conectas con ese dolor. Porque, ¿qué pasa, Erika, Mingo y los que nos escuchan? ¿Tienen el perfil del venezolano? ¿O tienen el perfil del político que tienen en su partido? Uh-huh. ¿A quiénes les hablan? ¿Al venezolano? ¿A la venezolana? ¿Saben ellos que nuestra edad promedio de jefes de hogar ha aumentado sustancialmente, ya es de 60 años? ¿Saben ellos qué tan profunda es la crisis social que tenemos, en donde tenemos abuelos criando nietos, sí, señor, abuelos teniendo que volver a trabajar ya en edad de retiro, o nietos cuidando a abuelos y bañando a abuelos porque sus padres también se fueron? Muchachos, hay muchas 16 años cuidando a abuelitos de 90 y 80 y tantos. Es así. Entonces, esa realidad, ¿a quiénes les hablan? Al cuadro político que está inscrito en su partido. Está equivocado. Uh-huh. Hablan en el 82. No, que es que que es donde coincide la gente. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Todos son socialistas. Sí. Ese es el problema, que todos son socialistas. Sí. Hay un 75%, por ejemplo. Nadie cree que Maduro en realidad esté luchando contra la corrupción del problema en PDVSA. 80.2% está haciendo. Cree que sí sabía, el 80.2 cree que sí sabía lo que ocurría en PDVSA. Y hay un 75.9% del mundo, de los venezolanos que opinan que hay políticos, empresarios y actores que dicen ser de oposición, pero reciben dinero y favores del chavismo para que el chavismo siga el poder. Sí. Con esa creencia. La gente lo sabe. ¿Qué puede hacer un político? Lo primero que tiene que decir, mira, yo no estoy ahí. Yo Claro. no soy de ese 75.9. Sí. ¿Por qué? Por esto. Pero el 75.9 existe. Sí existe. Es verdad. Sí existen. Entonces, anótate en entender a esa gente y no en hablarle a tus partidarios de partido. Mira, Rubén, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones a ti y a tu equipo en Mega Análisis. ¿Cuándo será la próxima entrega? Dios mediante, siempre con Dios por delante, que define todo. En el mes de junio, los primeros días de junio, estaremos publicando el estudio del mes de mayo, Okay. que debe comenzar a mediados de mayo y terminando últimos días de mayo también. Bueno, estaremos conversando contigo y a lo mejor también antes para abordar otros temas. Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis. Muy bueno. De verdad, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.